Actualmente, la gran mayoría de las empresas dedicadas y o relacionadas con la tecnología de la información es enfocar sus procesos en transacciones y operaciones en red. La seguridad informática siempre ha sido importante desde los inicios de la computadora, pero ahora se ha agudizado más la importancia de contar con buenos mecanismos de seguridad. En este documento, específicamente el estándar internacional ISO/IEC 27002 nos habla específicamente sobre aspectos relacionados con la tecnología de la información. Su objetivo general: conocer qué es y para qué sirve el estándar internacional ISO/IEC 27002. Sus objetivos específicos: estudiar qué son las normas ISO, conocer qué es el comité IEC, comprender qué es el ISO/IEC JTC1, analizar y comprender cada uno de los capítulos que comprenden el estándar internacional. Las pérdidas por la falta de seguridad pueden ser exageradamente caras en cuanto al nivel de ventas, económicamente, y daños a empleados de la organización y a terceros. Por ello se justifica que el estudio de la norma internacional ISO/IEC 27002 es importante en las organizaciones que tengan que ver con las tecnologías de la información. ISO es el acrónimo de International Organization for Standardization. Las iniciales del nombre deberían de decir IOS, pero los fundadores decidieron que fuera ISO, del griego ISOS, que significa igual. Por lo tanto, en cualquier país y en cualquier idioma se le conoce como ISO. Se trata de la organización desarrolladora y publicadora de estándares internacionales más grande en el mundo, con sede en 157 países. IEC es el acrónimo de International Electrotechnical Commission. Es una organización sin fines de lucro y no gubernamental que se ocupa de preparar y publicar estándares internacionales para las industrias eléctricas o relacionadas a la electrónica. IEC nace en 1906 en London, Reino Unido, y desde entonces se ha ocupado en preparar estándares globales para las industrias electrotécnicas mundiales. En el año de 1948 mueven su sede a Ginebra, Suiza, en donde actualmente también se encuentra la organización del ISO. IEC e ISO han establecido un comité técnico conjunto denominado ISO/IEC Joint Technical Committee. Este comité trata con todos los asuntos relacionados con las tecnologías de la información. La mayoría de trabajos del ISO/IEC JTC1 son hechos por subcomités que tratan con un tema en particular. Debido a que la información es un activo no menos importante que otros activos comerciales, es esencial que las empresas o organizaciones cuenten con las medidas adecuadas de protección de la información, especialmente en la actualidad en la que la información se difunde a través de miles y miles de redes interconectadas. Esto multiplica la cantidad de amenazas y vulnerabilidades a las que queda expuesta la información. Luego de haber definido algunos términos y conocimientos preliminares acerca de lo que es el comité IEC y la organización ISO, vamos a entrar a detalle a lo que es el estudio de la norma internacional ISO/IEC 27002. Esta norma cuenta con una introducción y 15 capítulos. A continuación vamos a entrar al estudio y análisis de cada uno de los 15 capítulos que conforman esta importante norma de seguridad de la tecnología de la información. Este estándar internacional va orientado a la seguridad de la información en las empresas u organizaciones, de modo que la probabilidad de ser afectados por robo, pérdida o daño de la información se minimicen al máximo. En este apartado se habla de un conjunto de términos y definiciones que se encuentran al final del documento. En su glosario podemos encontrar definiciones como activo, control, lineamiento,
medios de procesamiento de la información, seguridad de la información, eventos de la seguridad de la información, incidencias de seguridad de la información, política, riesgo, análisis de riesgo, evaluación del riesgo, gestión del riesgo, tratamiento del riesgo, tercera persona, amenaza y vulnerabilidad. El estándar ISO contiene un número de categorías de seguridad principales, entre las cuales se tienen 11 condiciones muy importantes a cumplir: la política de seguridad, los aspectos organizativos de la seguridad de la información, la gestión de activos, la seguridad ligada a los recursos humanos, la seguridad física y ambiental, el control de acceso, la gestión de comunicaciones y operaciones, la adquisición y el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, la gestión de la continuidad del negocio y el cumplimiento. La evaluación de los riesgos de seguridad. Los mismos se deben identificar, cuantificar y priorizar los riesgos de seguridad. Luego a ellos se debe dar un tratamiento a cada uno de los riesgos, aplicando medidas adecuadas de control para reducir la probabilidad de que no ocurran consecuencias negativas al no tener una buena seguridad. ¿Qué es política de seguridad? La política de seguridad, su objetivo es proporcionar a la gerencia la dirección y el soporte para la seguridad de la información en concordancia con los requerimientos comerciales y las leyes y regulaciones relevantes. Se debe contar con un claro lineamiento de implementación y debe contener partes tales como una definición de seguridad de la información, sus objetivos y alcances generales, su importancia, la intención de la gerencia en cuanto al tema de seguridad de la información. Las políticas de seguridad de la información no pueden quedar estáticas para siempre, sino que por el contrario, tienen que ser continuamente revisadas y actualizadas para que se mantengan en condiciones favorables y en concordancia con los cambios tecnológicos. Un ejemplo práctico sobre las políticas de seguridad es el caso práctico de cuando se dio el aparecimiento de las memorias USB. Antiguamente esta tecnología no existía, entonces no se esperaba que existieran robos de información a través de los famosos puertos USB. Ahora las memorias son de uso global y por lo tanto las políticas de seguridad deberían considerar bloquear estos puertos para que no exista un robo ilegal o que personas no autorizadas tengan acceso a esta información. Ahora se hablará sobre los aspectos organizativos de la seguridad de la información. La organización de la seguridad de la información se puede dar de dos formas: de forma interna y en relación a terceros. Cuando se habla de la organización interna, se tiene como objetivo manejar la seguridad de la información dentro de la organización. En la gestión de activos, el departamento de contabilidad juega un papel muy importante porque tiene que hacer un buen trabajo en la clasificación y desglose de activos. Y el departamento de leyes de la empresa también entra en este aspecto, ya que tendrá que ser muy metódico en procesos, ya que los activos son todos los bienes y recursos que posee una empresa, incluyendo bienes muebles, inmuebles, dinero, etc. Por lo tanto, este es un asunto delicado y de gran importancia. Ahora se tocará el punto de seguridad física y ambiental. La seguridad física y ambiental se divide en áreas seguras. La seguridad física y ambiental se divide, como lo decíamos, en áreas seguras y seguridad de los equipos. Respecto a las áreas seguras, se refiere a un perímetro de seguridad física que cuente con barreras o límites tales como paredes, rejas de entrada controladas por tarjetas o recepcionistas, y medidas de esa naturaleza para proteger las áreas que contienen información. Medidas para proteger las áreas que contienen información y medios de procesamiento de la información. En cuanto a la seguridad ambiental, se debe controlar la temperatura adecuada para los equipos, seguridad del cableado, mantenimiento del equipo, etc. Para todo esto se requerirá de los servicios y mantenimiento de cada uno de los equipos, así como la inmediata reparación de los mismos cuando sea necesario. La ubicación de los equipos también debe ser adecuada y de tal manera que evite riesgos. Por ejemplo, si algún equipo se debe estar trasladando con frecuencia, quizás sea mejor dejarlo en la primera planta en vez de dejarlo en la última planta del edificio, pues el traslado podría aumentar los riesgos de que se caiga o se dañe, especialmente si no se cuenta con un ascensor. Ahora las políticas de seguridad, como lo hemos visto, son muy importantes, ya que manejan o tienen, como se decía al principio, 11 cláusulas o condiciones muy importantes
para que este tipo de estándar contenga la calidad para todas las empresas. Esto fue lo que contiene la estructura del estandarismo con unos puntos definidos anteriormente. Gestión de comunicaciones y operaciones. El objetivo de esto es asegurar la operación correcta y segura de los medios de procesamiento de la información. Otro aspecto fundamental es la gestión de cambios. Un cambio no debe hacerse sin documentación y tampoco sin tener la debida autorización. Al implementar un nuevo sistema, se debe contar con un evaluador capacitado para evaluar la calidad del sistema. La protección contra el código malicioso y descargable debe servir para proteger la integridad del software y la integración con los sistemas y tecnologías con que ya se cuenta. Debe haber un continuo monitoreo para detectar actividades de procesamiento de la información no autorizadas. Control de accesos. Se debe contar con una política de control de accesos. Todo acceso no autorizado debe ser evitado y se deben minimizar al máximo las probabilidades de que eso suceda. Son necesarios controles de acceso a la red, al sistema operativo, a las aplicaciones y a la información. Puede existir registros y bitácoras. Adquisición, desarrollo y mantenimiento. La gestión de claves debe ser tal que ofrezca soporte al uso de técnicas criptográficas en la organización, utilizando técnicas seguras. Deben establecerse procedimientos para el control de la instalación de software en los sistemas operativos. Se debe restringir el acceso al código fuente para evitar robos, alteraciones o la aplicación de ingeniería inversa por parte de personas no autorizadas, para evitar en general cualquier tipo de daño a la propiedad. Gestión de incidentes en la seguridad de la información. La comunicación es fundamental en todo proceso. Se debe trabajar con reportes de los eventos y debilidades de la seguridad de la información, asegurando una comunicación tal que permita que se realice una acción correctiva oportuna, llevando la información a través de los canales gerenciales apropiados lo más rápido posible. Aprender de los errores es sabio. Se debe establecer mecanismos para permitir cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes en la seguridad de la información, siempre con la idea de no volver a cometer los errores que ya se cometieron. Cumplimiento. Es una prioridad el buen cumplimiento de los requisitos legales para evitar las violaciones a cualquier ley. Es necesario implementar los procedimientos apropiados para asegurar el cumplimiento de los requerimientos legislativos, reguladores, contractuales, sobre el uso de los materiales con respecto a los cuales puedan existir derechos de autor o derechos de propiedad intelectual. Los sistemas de información deben estar bajo monitoreo y deben chequearse regularmente para ver y garantizar el cumplimiento de los estándares de implementación de la seguridad. En cuanto a las auditorías de los sistemas de información, se tiene que maximizar la efectividad de y minimizar la interferencia desde o hacia el proceso de auditoría del sistema de información. Conclusión. Luego de estudiar el estándar ISO 27002, se puede ver cómo muchos de los aspectos resaltados por este estándar son aspectos generales que muchas organizaciones las toman en cuenta aún sin tener el certificado ISO 27002. Algunos podrían considerar que apegarse a este tipo de estándares es en cierta forma caro y complicado, pero en realidad resulta mucho más caro sufrir las consecuencias que suele traer la falta de seguridad en un importante sistema de información. El hecho de cumplir a cabalidad con el estándar ISO 27002 no garantiza al 100% que no se tendrán problemas de seguridad. Lo que sí se logra es minimizar al máximo las posibilidades de sufrir impactos negativos y pérdidas originadas por la falta de seguridad.
recomendaciones. La primera recomendación es, por supuesto, utilizar o aplicar el estándar ISO 27002 a la mayor brevedad posible, o de no ser posible, por lo menos estudiar el documento original del estándar y ser conocedor de todos los elementos que se puedan implementar, de cómo esto podría beneficiar y minimizar la posibilidad de problemas por falta de seguridad. La segunda recomendación es tener claro, como ya se dijo, que la seguridad al 100% no existe, pero que sí se puede maximizar la seguridad y minimizar los riesgos por falta de seguridad. Gracias.